Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Raquel, ¿qué tal? Hola, Alex. Hola a todos. Hola a todos. Vamos con los titulares del día. Visita de Estado del presidente Rivlin a España el próximo noviembre. 2 soldados israelíes heridos en Cisjordania tras el ataque de un palestino que ha resultado abatido. 14 palestinos heridos en enfrentamientos en el Monte del Templo y declaraciones del embajador Kuttner sobre la situación de tensión en Jerusalén. El presidente Orbán reconoce ante Netanyahu el pecado colaboracionista de Hungría durante la Shoah. Estos son los titulares. Volveremos con la agenda cultural tras las noticias. Comenzamos hablando del presidente de Israel, Reuven Rivlin. Realizará una visita de Estado a España el próximo mes de noviembre, según ha avanzado este martes el embajador israelí Daniel Kuttner. Como toda visita de Estado, la agenda incluirá una cita con el rey, algo muy simbólico del tipo de relación que existe entre los dos países, ha dicho el embajador en una entrevista a Radio Nacional de España recogida por Europa Press. Kuttner ha destacado las muy buenas relaciones que existen entre España e Israel, con un volumen de comercio bilateral de 2.000 millones de euros al año y más de 300.000 turistas israelíes anuales, 1 de cada 4 ciudadanos de ese país, lo que convierte a España en su destino turístico favorito. También ha destacado la profunda relación histórica de los judíos con España, la pequeña pero vibrante comunidad judía que existe hoy en España y el interés de muchas localidades que acogieron comunidades judías por recuperar su herencia histórica. La visita del jefe de Estado israelí se había planeado inicialmente para 2016 con motivo del 30 aniversario de las relaciones diplomáticas entre los dos países, pero la situación política española, con un gobierno en funciones durante prácticamente todo el año, obligó a aplazar los planes, igual que sucedió con otras citas diplomáticas de alto nivel. Bueno, pues esperamos ansiosos la visita del presidente israelí el próximo noviembre y seguimos con el informativo, Alex. Un atacante palestino ha sido abatido a tiros por soldados israelíes después de que éste arrollara con su coche e hiriera levemente a 2 de ellos en una localidad al norte de Hebrón, en Cisjordania, según ha informado el ejército israelí. El atacante, residente en Hebrón, llegó a la entrada de la localidad de Beit Anún y dirigió su vehículo contra los soldados, que abrieron fuego con sus armas, matándolo. Se han defendido estos 2 soldados heridos de unos 20 años que han sido evacuados a un hospital de Jerusalén plenamente conscientes, según ha informado Maguen David Adom. Ambos presentaban heridas en sus extremidades y en sus caras tras ser golpeados por un vehículo. Así lo ha explicado un miembro del servicio de este Maguen David Adom al Jerusalem Post. Ahora seguimos en Israel, concretamente en Jerusalén, donde continúan las manifestaciones de violencia tras el atentado del pasado viernes y las medidas de seguridad implantadas por el gobierno israelí en el Monte del Templo. Al menos 14 palestinos resultaron heridos este martes, entre ellos uno en estado crítico en los enfrentamientos registrados entre fieles musulmanes y la policía israelí en los alrededores del Monte del Templo. Testigos citados por la agencia británica de noticias Reuters han señalado que entre los heridos figura un destacado jeque musulmán. Medios regionales apuntan que podría tratarse del imán de la mezquita de Al-Aqsa. La policía israelí ha afirmado que varios de los fieles comenzaron a lanzar piedras y botellas contra los agentes presentes en la zona, 2 de los cuales han resultado heridos, tal y como ha recogido el diario israelí Haaretz. Los incidentes han tenido lugar apenas un día después de que otros 3 palestinos resultaran heridos en enfrentamientos similares en la zona, en medio del aumento de las tensiones en la ciudad. El movimiento Al-Fatah convocó un Día de la Ira para este miércoles en protesta por el aumento de las medidas de seguridad implantadas por Israel en el Monte del Templo tras el ataque registrado el viernes, que, como recordarán, se saldó con la muerte de 2 policías drusos. La formación, la principal, la autoridad palestina, ha subrayado que los rezos del viernes deberían ser celebrados en plazas públicas de Cisjordania para denunciar los, dicen, procedimientos terroristas de Israel en Jerusalén Este. En esta noticia queremos comentarles también las declaraciones del embajador israelí en España, Daniel Kuttner,
quien al respecto de esta nueva situación de tensión ha defendido las medidas de seguridad adoptadas por su gobierno, recalcando que son también para garantizar la seguridad de miles de visitantes, también musulmanes, que acuden a rezar. Según ha dicho Kuttner, nadie tiene intención de cambiar en nada el régimen existente en el Monte del Templo, sino que hay muchos intereses por parte de sectores extremistas de mantener la tensión alta. Terminamos esta parte del informativo en clave Shoah. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, reconoció ante su homólogo, Benjamin Netanyahu, que Hungría cometió un pecado al colaborar con el régimen nazi alemán hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, en lugar de cumplir con sus deberes morales de defender a los judíos del país. Orbán también destacó que hay que frenar el antisemitismo en la Unión Europea y aseguró que su gobierno garantiza la seguridad de la comunidad judía de Hungría. Las palabras de Orbán tienen lugar después de la reciente polémica desatada por una campaña de su gobierno contra el magnate estadounidense George Soros, de origen judío y húngaro. En la comparecencia conjunta, Netanyahu estimó que en Hungría no se registra el nuevo antisemitismo, que es el antisionismo que intenta desacreditar al Estado judío, como ocurre en otros países, y agradeció al país centroeuropeo su apoyo a Israel en los foros internacionales. Bueno, este encuentro se enmarca en la gira europea de Benjamin Netanyahu. Fue un pecado, ha dicho el primer ministro israelí, lo ha dicho el primer ministro húngaro. Fue un pecado cuando decidimos colaborar con los nazis y he prometido a Netanyahu que en Hungría eso no sucederá nunca más, recalcó Orbán. La actual comunidad judía húngara está formada por unas 100.000 personas, es una de las mayores de la Unión Europea, solo por detrás de las de Francia, el Reino Unido y Alemania. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis, apoyados por sus aliados húngaros, los terribles Cruz Flechada, deportaron y asesinaron a más de 400.000 judíos húngaros. En el campo de concentración de Auschwitz, por ejemplo, para que se hagan una idea, 1 de cada 3 víctimas fue húngara. Bien, pues aquí terminamos con estas noticias de tema parte político. Del informativo. Y ahora regresamos tras la pausa con la agenda cultural. Bueno, Raquel, volvemos con la agenda y traemos un poco de música. Hablamos de Radiohead. Sí, que van a actuar ya. Quedan muy pocos minutos en Tel Aviv. Finalmente, la banda de rock británica Radiohead ha decidido desafiar el llamamiento de otros grupos que les pedían que cancelaran su concierto previsto en Israel. El concierto había sido amenazado con un boicot en señal de apoyo a la campaña internacional para protestar por la, comillas, ocupación de los territorios palestinos. Ya saben, la campaña del BDS, artistas como Roger Waters de Pink Floyd o el director Ken Loach han sido muy activos a la hora de presionar a los componentes de Radiohead para que finalmente no actuaran en Israel, pero Tom Thom Yorke, el líder de la banda británica, ha hecho hincapié en que tocar en un país no significa tolerar su gobierno. Ha puesto como ejemplo que ellos también han tocado en países como, por ejemplo, Estados Unidos, y eso no significa que apoyen el gobierno de Trump o que estén de acuerdo con determinadas políticas. Y nos da mucha envidia los israelíes que puedan disfrutar de este grupo, que es uno de los más importantes en el panorama musical actual. Pues sí. Desde aquí felicitamos a los Radiohead por haber actuado, por estar a punto de actuar en Tel Aviv. Bueno, pues que lo disfruten quienes estén allí. Seguro que no nos están escuchando ahora mismo. Es el miércoles, a ver si muy pronto es este miércoles el concierto por la tarde-noche, así que escasos minutos de que empiece a sonar Radiohead en Tel Aviv. Bueno, volvemos a hablar del atentado judío. Contra la mutual judía, contra la AMIA. Sí, Alex, porque justo cuando hoy mismo Estados Unidos instaba a Israel para cooperar, a Irán, para cooperar con Argentina en el esclarecimiento del atentado de la AMIA, se ha publicado
en estos días, en el 23º aniversario del atentado, el libro del periodista Horacio Lufsky, La explosión, una novela que, según el autor, muestra información pura y dura bajo el formato de ficción y busca que la gente no se quede con la historia oficial. Lufsky estuvo al frente del periódico judío Nueva Sion entre 1991 y 1995 y durante este último año dirigió el canal de televisión Aleph Network. En una entrevista con la agencia EFE, el abogado y periodista ha explicado que lo único que no pertenece a la realidad en su novela son el personaje del periodista que narra la historia, una especie de alter ego, y un agente de inteligencia, aunque este último sí que cuenta con tintes reales. Bueno, pues estamos deseando saber más sobre este libro. Ojalá desde Argentina nuestros colaboradores nos hablen de él o podamos realizar una entrevista con el autor, Alex. Pues esperemos que sea así. ¿Con qué continuamos? Terminamos con ópera. Ópera en Israel, en el Centro de Artes Escénicas de Tel Aviv, que es el hogar de la ópera israelí. Allí el maestro Daniel Oren presenta una de las obras más populares operísticas de todos los tiempos. Una de las preferidas en todo el mundo, Madame Butterfly, de Giacomo Puccini, que conduce, que se presenta, como les decimos, bajo la batuta de Daniel Oren, conduciendo a la Sinfónica de Rishon LeZion en una nueva producción creada originalmente por la ópera La Scala, que a diferencia de muchas producciones anteriores, nos trae una visión occidental de la cultura japonesa. Y esto lo hace un japonés, el artista responsable de la dirección de esta ópera es Keita Asari. El director Keita Asari es considerado un pionero cultural en Japón, fue el primero en traer los musicales americanos llevar los musicales americanos a Japón, a su país, y en esta ópera presenta al pueblo japonés con sus símbolos y sus tradiciones a los ojos occidentales. Y esta Madame Butterfly de Asari y de Daniel Oren se presenta en el Centro de las Artes Escénicas de Tel Aviv hasta el 28 de julio. Bueno, pues con estos aires orientales nos despedimos por hoy aquí en Radio Sefarad. Hasta una próxima edición. Hasta mañana.